En las prósperas calles de Madrid, donde el éxito se medía en cifras y apariencias, Ethan Montenegro había construido su imperio con la precisión de un relojero. Cada engranaje de su vida estaba meticulosamente calculado, cada movimiento orquestado con la fineza de quien no deja nada al azar. Su oficina en el último piso de un rascacielos de cristal era el testimonio perfecto de ese control. Minimalista, impecable, dominante. A sus 38 años había conseguido todo lo que la sociedad consideraba símbolos de éxito. Una carrera brillante en finanzas internacionales, una mansión en La Moraleja y una esposa que encajaba perfectamente en ese cuadro de perfección. Olivia, con su belleza serena y su elegancia natural, era la pieza final de su construcción social, la última adquisición en su colección de logros. Sin embargo, el universo tiene una forma peculiar de desafiar a quienes creen tenerlo todo bajo control. El embarazo de Olivia, ahora en su 8º mes, había llegado como un terremoto silencioso, agrietando los cimientos de ese mundo perfectamente ordenado. No era parte del plan, al menos no en ese momento, no cuando los mercados europeos estaban tan volátiles, no cuando su empresa estaba a punto de cerrar la mayor fusión de su historia. Aquella tarde de octubre, mientras las nubes grises se acumulaban sobre Madrid como un presagio, Ethan observaba a través de los ventanales de su despacho. La ciudad se extendía bajo sus pies como un tablero de ajedrez, y él siempre había sido un maestro en mover las piezas, pero ahora, por primera vez en su vida, sentía que estaba perdiendo el control. Olivia había comenzado a cambiar. Ya no era la esposa complaciente que decoraba su brazo en eventos sociales. El embarazo había despertado en ella una fuerza interior que Ethan no había previsto. Comenzó a cuestionar sus largas horas de trabajo, sus decisiones unilaterales, su forma de ver la vida como una serie de transacciones. Cada pregunta, cada cuestionamiento era como una pequeña grieta en su armadura de perfección. La gota que colmó el vaso llegó esa misma mañana. Olivia había anunciado su intención de dejar su trabajo en la galería de arte para dedicarse completamente a la maternidad. No era una consulta, era una decisión tomada. Para Ethan, fue como si alguien hubiera alterado su ecuación perfecta sin su permiso. Mientras conducía hacia casa esa noche, bajo una lluvia que comenzaba a intensificarse, una idea comenzó a formarse en su mente. Las carreteras de Aragón, con sus paisajes agrestes y sus pueblos abandonados, siempre le habían fascinado en sus viajes de negocios. Había algo en esa tierra áspera y solitaria que parecía llamarlo ahora, ofreciéndole una solución. «Necesitamos hablar», le dijo a Olivia al llegar a casa, con una calma que ocultaba la tormenta interior. «Hay un lugar que quiero mostrarte». Olivia, con su vientre de 8 meses y una intuición que se había agudizado durante el embarazo, notó algo diferente en su voz. No era la frialdad habitual de Ethan. Había algo más, algo que no podía descifrar. Sin embargo, accedió a acompañarlo. Quizás, pensó, finalmente estaba dispuesto a tener una conversación real sobre sus preocupaciones, sobre el futuro, sobre el bebé que estaba por llegar. El viaje comenzó en silencio, con Madrid quedando atrás bajo la lluvia incesante. Las luces de la ciudad fueron dando paso a la oscuridad de la carretera, y el silencio dentro del coche se volvía cada vez más denso, más significativo. Olivia observaba el perfil de su marido, intentando descifrar qué pasaba por su mente, mientras acariciaba instintivamente su vientre, como protegiéndose de algo que aún no podía nombrar. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. ¡Seguimos! La carretera serpenteaba entre las colinas de Aragón como una cinta negra brillante bajo la lluvia. El Mercedes de Ethan
Avanzaba con determinación a través de la tormenta, sus faros cortando la oscuridad como cuchillos. Olivia observaba cómo las gotas de agua golpeaban el parabrisas con una violencia creciente, similar a la inquietud que se agitaba en su interior. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó por tercera vez, su voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta. Ethan mantuvo su mirada fija en la carretera, sus nudillos blancos por la presión con que agarraba el volante. «Ya lo verás», respondió con una frialdad que hizo que Olivia se estremeciera. El paisaje se había vuelto cada vez más desolado. Los últimos pueblos que habían pasado parecían abandonados, sus luces apagadas, sus calles desiertas. La señal del teléfono de Olivia había desaparecido hace kilómetros y la sensación de aislamiento crecía con cada curva del camino. El bebé se movió inquieto en su vientre, como si percibiera la tensión en el ambiente. Olivia colocó una mano protectora sobre su abdomen, un gesto que no pasó desapercibido para Ethan. Su mandíbula se tensó visiblemente. «Este embarazo lo ha cambiado todo», dijo finalmente, rompiendo el largo silencio. Su voz sonaba distante, como si hablara consigo mismo. «Teníamos un plan, Olivia, una vida perfectamente estructurada. Y ahora, los planes cambian, Ethan», interrumpió ella, encontrando una fortaleza en su voz que no sabía que tenía. «La vida no es una de tus hojas de cálculo. No puedes controlar cada variable». La risa de Ethan fue seca, sin humor. «¿Eso crees? Toda mi vida he controlado cada aspecto, cada detalle. Es así como he llegado donde estoy. Es así como construí todo lo que tenemos». «Lo que construiste», corrigió Olivia, sintiendo una claridad repentina. «Todo siempre ha sido sobre ti, ¿no es así? Tus logros, tu empresa, tu reputación, incluso yo, solo soy otra pieza en tu colección de trofeos». El coche redujo la velocidad abruptamente, los neumáticos chirriando sobre el asfalto mojado. Ethan giró hacia un camino secundario, apenas visible en la oscuridad. La lluvia arreciaba, convirtiendo el mundo exterior en una masa borrosa de sombras y agua. «Siempre fuiste más inteligente de lo que me convenía», murmuró Ethan, con una calma que contradecía la tormenta en sus ojos. «Ese ha sido el problema desde el principio. Te elegí por tu belleza, tu gracia social, tu capacidad para encajar en mi mundo, pero últimamente has empezado a ver demasiado». El corazón de Olivia latía con fuerza. Algo en la voz de Ethan, en la forma en que sus palabras parecían flotar en la oscuridad del coche, le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El vehículo se detuvo finalmente junto a un campo abierto, rodeado de colinas oscuras y árboles retorcidos por el viento. La lluvia golpeaba el techo del coche con una intensidad ensordecedora, como si la naturaleza misma quisiera advertir sobre lo que estaba por venir. «¿Qué es este lugar?», preguntó Olivia, su voz apenas un susurro. El miedo y la confusión se mezclaban en su interior, mientras su instinto le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Ethan apagó el motor, sumiendo el interior del coche en un silencio únicamente interrumpido por el sonido de la lluvia. Se giró hacia ella y por primera vez en toda la noche la miró directamente a los ojos. Lo que Olivia vio en esa mirada la dejó helada. No había ira, ni siquiera frialdad. Solo había vacío. La mirada de alguien que había tomado una decisión irrevocable. El sonido de la puerta del copiloto abriéndose fue como un trueno en la noche. La lluvia entró violentamente en el habitáculo, empapando el asiento de cuero. «Baja», ordenó Ethan, su voz mezclándose con el aullido del viento. No era una petición, era una orden que no admitía discusión. «Estás loco», susurró Olivia, su mano aferrándose instintivamente al asiento. «No puedes hacer esto. Estoy embarazada de 8 meses, por el amor de Dios». «Precisamente por eso», respondió él.
con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Este bebé va a destruirlo todo, mi libertad, mi control, todo por lo que he trabajado. No puedo permitirlo. Las palabras flotaron en el aire como dagas heladas. Olivia sintió que el mundo se detenía por un momento, como si el tiempo mismo contuviera la respiración ante la monstruosidad de lo que estaba sucediendo. La lluvia seguía cayendo implacable, pero ella apenas la sentía ya. «Si haces esto no habrá vuelta atrás», advirtió, encontrando una firmeza en su voz que no sabía que poseía. «Te convertirás exactamente en lo que siempre has temido ser, un fracaso moral absoluto». La respuesta de Ethan fue un silencio gélido. Con un movimiento rápido, rodeó el coche y abrió la puerta del conductor. El rugido del motor ahogó cualquier otra palabra que Olivia pudiera haber dicho. Las ruedas giraron sobre el barro y el Mercedes desapareció en la noche tormentosa, dejando tras de sí solo el eco de su traición. Olivia permaneció inmóvil bajo la lluvia, su mente negándose a procesar lo que acababa de suceder. El agua empapaba su vestido de seda, pegándolo a su cuerpo como una segunda piel. El viento helado de Aragón cortaba como cuchillas, pero el frío exterior era nada comparado con el hielo que sentía en su alma. Fue entonces cuando lo vio. En medio de la oscuridad y la lluvia, una figura emergió de las sombras. Un pastor alemán de porte majestuoso, su pelaje oscuro brillando bajo la tenue luz de la luna que ocasionalmente se filtraba entre las nubes. Sus ojos penetrantes y alertas estaban fijos en ella. El perro no se movió de inmediato. Permaneció a una distancia prudente, observándola con una inteligencia que parecía casi humana. No había collar ni señal alguna de que perteneciera a alguien. Era como si hubiera surgido de la nada, como un guardián enviado por el destino mismo. «¿De dónde has salido?», murmuró Olivia, su voz temblando por el frío y la emoción. El animal inclinó ligeramente la cabeza como si entendiera su pregunta. Dio un paso adelante, moviéndose con una gracia cautivadora pese a su tamaño imponente. La lluvia comenzó a amainar, transformándose en una llovizna constante que creaba un velo plateado en la oscuridad. Olivia sabía que necesitaba moverse, encontrar refugio. Su bebé se movía inquieto en su vientre, como recordándole que ahora no solo debía pensar en ella misma. Con dificultad, comenzó a caminar por el borde de la carretera. El pastor alemán la siguió, manteniendo una distancia respetuosa pero constante. Sus pasos eran silenciosos pero seguros, como si conociera el terreno perfectamente. Cada vez que Olivia se detenía para recuperar el aliento, el perro también se detenía, sus ojos atentos escaneando los alrededores. La noche parecía extenderse infinitamente ante ellos, pero algo había cambiado. La presencia del animal había transformado su situación de una tragedia absoluta a algo diferente. Era como si el universo, en su momento más oscuro, le hubiera enviado un protector inesperado. En la distancia, apenas visible a través de la bruma, una forma comenzó a materializarse. Una estructura antigua, sus contornos difusos emergiendo de la oscuridad como un espejismo. Olivia entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor lo que veía. El pastor alemán, por primera vez desde su aparición, emitió un suave ladrido, como confirmando que aquello era real. La cabaña emergía de la bruma como un refugio olvidado por el tiempo. Sus paredes de madera oscura, castigadas por años de intemperie, se mantenían sorprendentemente firmes. Una enredadera salvaje trepaba por uno de sus costados, como si la naturaleza intentara reclamar lentamente la estructura para sí misma. El pastor alemán se adelantó, subiendo los 3 escalones del porche con familiaridad. Se detuvo junto a la puerta, girándose para mirar a Olivia como si la invitara a seguirlo. Ella avanzó con cautela, sus zapatos empapados crujiendo sobre la madera antigua del porche. La puerta no estaba cerrada con llave,
Un detalle que en otra situación podría haber resultado inquietante, pero que ahora parecía casi providencial. Al empujarla, el chirrido de las bisagras oxidadas rompió el silencio de la noche. El interior estaba sumido en sombras, pero no completamente a oscuras. Una vez dentro, Olivia parpadeó varias veces, permitiendo que sus ojos se adaptaran a la penumbra. El espacio era más amplio de lo que parecía desde fuera. Una sala principal, con una chimenea de piedra, dominaba el ambiente, y varios muebles cubiertos con sábanas blancas se distribuían como fantasmas silenciosos por la estancia. El pastor alemán se movía por el lugar con una familiaridad desconcertante, como si conociera cada rincón. Se detuvo junto a un viejo baúl, emitiendo un suave gemido que llamó la atención de Olivia. Con manos temblorosas, ella retiró la gruesa capa de polvo que cubría el baúl. No había cerradura, solo un simple pestillo de metal. Al abrirlo, el olor a madera antigua y papel viejo inundó sus sentidos. Dentro, encontró varias mantas bien conservadas y, para su sorpresa, algunas velas y cerillas. Mientras encendía una vela, colocándola con cuidado en un candelabro que encontró sobre la chimenea, algo captó su atención. En la pared, parcialmente oculto por las sombras danzantes que proyectaba la llama, había un nombre tallado en la madera: Eleanor. Las letras, aunque desgastadas por el tiempo, habían sido grabadas con determinación, como si quien las hubiera tallado quisiera asegurarse de que perduraran. Olivia pasó sus dedos por el grabado, sintiendo cada hendidura, cada marca en la madera. Eleanor, susurró, y el nombre pareció resonar en el silencio de la cabaña. El pastor alemán levantó las orejas al escucharlo, sus ojos brillando con un destello de reconocimiento. Impulsada por una curiosidad que superaba su agotamiento, Olivia comenzó a explorar más a fondo la cabaña. Cada rincón parecía contener fragmentos de una historia que pedía ser descubierta. En un estante encontró varios libros antiguos, sus páginas amarillentas pero aún legibles. La mayoría eran novelas románticas del siglo XIX, pero entre ellas había un volumen diferente, más pequeño y personal. Era un diario, sus páginas protegidas por una cubierta de cuero gastado. Al abrirlo, una fotografía en blanco y negro se deslizó hasta el suelo. El pastor alemán la recogió delicadamente con el hocico, entregándosela a Olivia. La imagen mostraba a una mujer joven, quizás de su misma edad, de pie frente a la cabaña. Su rostro transmitía una mezcla de determinación y melancolía que resultaba hipnótica. En el reverso de la fotografía, una caligrafía elegante había escrito: Eleanor, 1985, cuando los secretos se convierten en refugio. El sonido del viento contra las ventanas se intensificó, como si la noche misma quisiera participar en la revelación de aquellos misterios. Olivia se sentó en un viejo sillón, el diario en su regazo, mientras el pastor alemán se acomodaba a sus pies, como un guardián ancestral de aquellas memorias que estaban a punto de ser descubiertas. Las primeras páginas del diario revelaban retazos de una historia que resonaba extrañamente con la suya propia. Eleanor también había llegado a esta cabaña huyendo de algo o de alguien. Las palabras en el papel parecían vibrar con una intensidad que trascendía el tiempo, como si hubieran estado esperando todos estos años para ser leídas nuevamente. Las páginas del diario de Eleanor se desplegaban ante Olivia como un mapa hacia el pasado. La caligrafía, elegante pero apresurada en algunas partes, revelaba una historia que parecía entrelazarse misteriosamente con su presente. Eleanor había llegado a la cabaña en circunstancias similares, huyendo de un matrimonio que la ahogaba, de un esposo que la veía como una posesión más en su colección de logros. La cabaña me encontró cuando más la necesitaba, escribía Eleanor en una de las entradas.
Y con ella llegó Rex, mi guardián inesperado. No sé de dónde vino, pero sus ojos parecen contener toda la sabiduría del mundo. Olivia levantó la mirada hacia el pastor alemán que descansaba a sus pies. ¿Podría ser posible? El animal la observaba con esos mismos ojos sabios que Eleanor describía en sus páginas. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esta cabaña, preservando no solo los secretos, sino también a su guardián. Mientras avanzaba en la lectura, Olivia descubrió que la cabaña guardaba más que simples memorias. Eleanor había encontrado algo aquí, algo que cambió el curso de su vida. Las páginas hablaban de una búsqueda, de símbolos ocultos en las paredes, de un cofre que contenía la clave de todo. Los símbolos están por todas partes, leía Olivia, tallados en los marcos de las ventanas, ocultos bajo las tablas del suelo. No son simples decoraciones, son un mensaje, un mapa hacia algo extraordinario. Cada noche, la luna llena revela uno nuevo, como si la propia cabaña quisiera guiarme. Con renovada energía, a pesar del cansancio, Olivia comenzó a examinar la cabaña con otros ojos. A la luz vacilante de las velas, los detalles que antes habían pasado desapercibidos comenzaron a emerger. Efectivamente, había símbolos tallados en la madera, espirales, círculos concéntricos, líneas que se entrelazaban en patrones que parecían contar una historia. El pastor alemán se levantó de repente, dirigiéndose hacia una esquina específica de la habitación. Con su hocico, señaló una tabla del suelo que parecía ligeramente más suelta que las demás. Olivia se arrodilló con dificultad, su vientre recordándole que cada movimiento debía ser cuidadoso. Al levantar la tabla, encontró un espacio hueco y dentro de él, una caja de metal antigua. No había cerradura visible, solo más símbolos grabados en su superficie, similares a los que decoraban las paredes de la cabaña. La caja solo se abrirá para quien realmente la necesite, decía el diario. No es el metal lo que la mantiene cerrada, sino algo más profundo. Eleanor había encontrado en esta cabaña no solo un refugio, sino un propósito. Las últimas páginas del diario eran diferentes. La escritura se volvía más segura, más determinada. Eleanor ya no era la mujer asustada que había llegado a la cabaña. Se había transformado en alguien más fuerte, más sabia. Lo que encontré aquí, escribía, no fue un escape, sino un despertar. La cabaña no es solo un refugio, es un portal hacia nuestra verdadera fuerza interior. Cada mujer que llegue aquí encontrará su propio camino, su propia verdad. El cofre guarda algo diferente para cada una, algo que necesita descubrir por sí misma. Olivia sintió que su bebé se movía con fuerza, como respondiendo a las palabras que acababa de leer. Afuera, la tormenta había amainado y un rayo de luna se filtraba por una de las ventanas, iluminando la caja metálica que sostenía en sus manos. El pastor alemán se acercó, apoyando suavemente su cabeza en su regazo. Sus ojos parecían decirle que estaba lista, que había llegado el momento de descubrir qué guardaba el cofre para ella. Porque ahora entendía que no había llegado a esta cabaña por casualidad. Al igual que Eleanor antes que ella, había sido guiada hasta aquí por algo más grande que el destino. La caja metálica comenzó a calentarse en las manos de Olivia, como si respondiera a su tacto. Los símbolos grabados en su superficie parecían cobrar vida bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. El pastor alemán permanecía a su lado, su presencia tranquilizadora, más vital que nunca. Con dedos temblorosos, Olivia trazó los patrones en la superficie del cofre. Algo en su interior le decía que no necesitaba una llave física. El verdadero mecanismo de apertura era algo más profundo, más personal. Cerró los ojos y dejó que sus dedos siguieran los símbolos, sintiendo cada curva, cada línea, como si estuviera leyendo un mensaje escrito en un lenguaje ancestral. Un suave clic rompió el silencio de la cabaña.
La tapa del cofre se abrió lentamente, revelando su contenido. Un collar de plata con un dije en forma de espiral y bajo él una carta fechada apenas unos meses atrás. «Querida viajera», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que la cabaña te ha elegido, como me eligió a mí hace tantos años. Mi nombre es Eleanor, y esta es mi última carta antes de partir hacia mi siguiente aventura. El collar que sostienes perteneció a mi abuela, quien me enseñó que nuestra verdadera fuerza no viene de otros, sino de nuestro interior». Las lágrimas comenzaron a nublar la vista de Olivia mientras continuaba leyendo. La cabaña tiene el poder de transformar a quienes llegan a ella buscando refugio. No es magia, es el despertar de algo que siempre ha estado dentro de nosotras. El pastor alemán que seguramente te ha guiado hasta aquí es más que un simple guardián. Es un guía espiritual, un protector que aparece cuando más se le necesita. En ese momento, como si respondiera a las palabras de la carta, el perro se acercó más a ella, sus ojos brillando con una sabiduría ancestral. Olivia comprendió entonces que no estaba simplemente leyendo la historia de Eleanor, estaba viviendo su propia transformación. El collar, continuaba la carta, tiene el poder de recordarnos quiénes somos realmente. No es una joya común, es un símbolo de nuestra capacidad de renacer, de encontrar nuestra propia luz en la oscuridad. Úsalo con orgullo y recuerda que ninguna circunstancia externa puede definir quién eres. Mientras Olivia se colocaba el collar, un ruido en el exterior de la cabaña llamó su atención. Faros de automóvil iluminaron las ventanas y el sonido de pasos apresurados se acercó al porche. La puerta se abrió de golpe, revelando a un Ethan diferente al que la había abandonado horas antes. Su rostro mostraba signos de arrepentimiento y preocupación. «Olivia, yo...», comenzó a decir, pero se detuvo en seco al ver la escena ante él. Su esposa, de pie en medio de la cabaña iluminada por velas, con un collar brillando en su cuello y un imponente pastor alemán a su lado, irradiaba una fuerza que nunca había visto antes. «No has venido a rescatarme, Ethan», dijo Olivia con una voz firme y serena. «Has venido a presenciar mi liberación. Esta noche no marca el fin de algo, sino el comienzo de mi verdadero camino». El pastor alemán se mantuvo firme junto a ella, su presencia una clara advertencia para Ethan. Este dio un paso atrás, sobrecogido por la transformación que veía ante sus ojos. Ya no era la mujer que podía controlar y manipular, era una fuerza de la naturaleza por derecho propio. «La mujer que abandonaste en esta carretera ya no existe», continuó Olivia, «y el poder que creías tener sobre mí se desvaneció en el momento en que elegiste la cobardía sobre el amor». Mientras pronunciaba estas palabras, el collar en su cuello pareció brillar con luz propia, como si canalizara la fuerza de todas las mujeres que habían encontrado su poder en esta cabaña antes que ella. Eleanor, aunque ausente, estaba presente en cada palabra, en cada gesto. «Me voy de aquí», anunció Olivia, «pero no contigo. Mi camino ahora es otro, uno que construiré con mis propias manos. Este bebé no será un obstáculo para mi libertad, sino un testimonio de mi fortaleza». La noche había terminado, y con ella una etapa de su vida. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados, Olivia salió de la cabaña con paso firme, el pastor alemán a su lado, dejando atrás no solo a Ethan, sino también los miedos y limitaciones que alguna vez la habían definido. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Olivia y los misterios de la cabaña los hayan conmovido tanto como a nosotros. Esta narrativa nos recuerda que la verdadera fuerza reside en nuestro interior, esperando el momento adecuado para manifestarse. Para seguir descubriendo historias igualmente cautivadoras sobre el poder de la transformación personal, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video.
Cada semana traemos nuevas historias que exploran la profundidad del espíritu humano y la magia que nos rodea. ¿Qué secretos creen que guarda aún la cabaña? ¿Qué otras historias de transformación esperan ser contadas? Déjenos sus teorías en los comentarios. Los esperamos en nuestra próxima aventura.